Bienvenidos a la quinta sesión de la revisión de temas de catarata. En el día de hoy le corresponde a la doctora Estefanía Muñoz presentar el tema de biometría para el cálculo de lentes intraoculares. Esta es una prueba diagnóstica crucial para calcular la potencia del lente que va a llevar pues a un resultado refractivo, eh, ojalá ideal. Ella nos irá mostrando cómo desde que, digamos, aparecieron estos equipos y con el desarrollo de los mismos, así como de las reglas biométricas cada vez más sofisticadas y la aparición de lentes intraoculares maravillosos, hemos podido llegar a considerar la cirugía del cristalino como una cirugía refractiva. Entonces, adelante, Estefanía, arranquemos con el tema. Bueno, muchas gracias, doctora. Buenos días para todos. Entonces, tal como lo dijo la doctora, en el día de hoy vamos a tratar la charla sobre biometría para el cálculo de los lentes intraoculares. Para el desarrollo de esta tabla, el día de hoy les propongo entonces revisar un poco de introducción, algunos hitos en el tiempo, algunos factores relevantes de medición, esos métodos de medición, ya hablar un poco sobre el cálculo del poder del lente intraocular, teniendo en cuenta las fórmulas tanto de primera como de segunda, tercera, cuarta generación y las nuevas fórmulas o llamadas también fórmulas de quinta generación, y hablar para finalizar que toquemos algunos casos especiales. Entonces, a manera de introducción, estamos en un momento en el que el aumento de la esperanza de vida, ha habido un aumento en la esperanza de vida y con esto así los pacientes de mayor edad presentan, el diagnóstico de catarata se vuelve más frecuente, siendo de esta manera la catarata la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Y así su tratamiento, la cirugía de catarata, siendo la cirugía electiva más común. A medida que se han desarrollado nuevas técnicas, tanto como en la cirugía como en la medición, se ha logrado tener nuevas técnicas menos invasivas y también los pacientes tienen unas expectativas más altas en cuanto a los resultados. Esto ha permitido que se desarrollen también nuevas tecnologías para los lentes intraoculares y lograr de esta manera mejores resultados refractivos. Entonces, la biometría ha revolucionado la oftalmología porque nos permite tener todas estas mediciones precisas que son esenciales para el cálculo de la potencia de los lentes intraoculares. Entonces, todas estas mediciones lo que buscan es, como lo comentábamos previamente, lograr esa refracción deseada y esto va a estar mediado, mejor dicho, por una adecuada medición de la longitud axial, una adecuada medición de la profundidad de la cámara anterior, por la medición de las queratometrías y que escojamos las fórmulas adecuadas para el cálculo del poder del lente intraocular y de esta manera coloquemos de la manera más estable el lente intraocular y garanticemos el posicionamiento más predecible. En cuanto a los hitos en el tiempo, entonces en 1945 se contaba con la biometría ultrasónica. Y es para 1949 cuando Harold Ridley implanta el primer lente intraocular y se encuentra con una sorpresa refractiva de 20 dioptrías. Entonces, a raíz de este resultado, lo que se busca es en tener, o mejor dicho, se genera la necesidad de encontrar unos métodos precisos para determinar el poder refractivo de los lentes intraoculares y se empiezan a desarrollar todas estas técnicas biométricas. Es para 1967 cuando Fyodorov y colaboradores hacen la primera estimación de la potencia óptica del lente intraocular mediante una fórmula de emergencia. Ya para los años 70, para la década de los 70, se contaba con, pues con A escáneres que son los mismos de la ultrasonografía que nos permiten establecer esas fórmulas de emergencia teórica. Para 1970 y 1990 ya se cuenta con la posibilidad de tener un láser para todas estas medidas.
Para 1980 se empieza ya a hablar como de unas lentes de emetropía en el que toma una mayor relevancia esa refracción, tanto preoperatoria como postoperatoria, y que se logre un resultado similar. En 1982, Kernet y Sorkendorfer después ya establecen el poder del cristalino de más 23,70 dioptrías aproximadamente, y es para 1986 cuando Fercher ya utiliza la interferometría de coherencia parcial para la medición de la longitud axial, y ya en 1999 contamos con el IOL Master 500. Otros hitos importantes que debemos destacar con respecto al tema del día de hoy es en 1986, Holliday busca crear un modelo de predictibilidad del cálculo del lente intraocular, y es aquí cuando él se encuentra con el término de sorpresa refractiva, que lo define como una diferencia de menos 2 dioptrías en el posoperatorio, y se da cuenta que el 67% de estas sorpresas refractivas fueron secundarias a una medición incorrecta de la longitud axial y de la queratometría. Por esto, ya en 1988 se busca tener en cuenta unos criterios de identificación de estas mediciones inusuales que van a requerir verificación. Entonces, Holaday establece, por ejemplo, una longitud axial de menos de 22 milímetros o más de 25 milímetros, un poder corneal menor de 40 dioptrías o mayor de 47 dioptrías, un poder calculado diferente al promedio en ese tipo de lente que se está escogiendo, y una diferencia en ambos ojos, sea de más de una dioptría del poder corneal o una diferencia mayor a 0,3 milímetros de longitud axial, o o más de una dioptría del poder del lente intraocular. Y aquí entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta porque siempre debemos evaluar con biometría ambos ojos, así inicialmente se vaya a llevar a cirugía solamente a uno. En este estudio se evaluaron 55.567 cirugías, y el objetivo era valorar cuándo se debe repetir en una biometría. Ya este estudio es un poco más actual, ya es de 2019, y los criterios que definen son una longitud axial menor a 21,3 milímetros o mayor de 26,6 milímetros, un poder corneal igualmente menor de 41 dioptrías o mayor a 47 dioptrías, un astigmatismo corneal mayor a 2,50 dioptrías, y una diferencia en ambos ojos ya mayor de 0,77 milímetros de la longitud axial o 0,90 dioptrías en la queratometría promedio. Entonces, ya haciendo este abrebocas al tema, hacemos énfasis en los factores que son relevantes de medición, en los que tenemos la longitud axial, la queratometría, la predicción de la posición efectiva del lente, la paquimetría, el grosor del cristalino, grosor de de la retina, la edad, entre otros factores, siendo la longitud axial y la queratometría los que presentan mayores errores refractivos. La longitud axial tiene un amplio intervalo, puede tener errores refractivos desde, los errores en la longitud axial pueden generar errores refractivos desde un 17% hasta un 54%, pero también ya esa predicción de la posición efectiva del lente entra aquí, y esta nos puede generar un error de 35,5% en el 35,5% de los casos. Entonces, en cuanto a la queratometría, cuando medimos, a medida que se han desarrollado todas estas técnicas, se ha estimado que el estimar, mejor dicho, únicamente la curvatura corneal anterior no va a representar con precisión la potencia corneal real. Y en ojos normales, por ejemplo, se puede presentar una desviación. Ay, una desviación estándar de 0,02 milímetros, que esto nos va a llevar a un error refractivo de 0,11 dioptrías. Y en ojos oblatos, post-LASIK, por ejemplo, em, al tener una queratometría hipermétrope, se puede generar una queratometría hipermétrope de hasta 3 dioptrías.
Entonces, teniendo en cuenta todo esto con respecto a la curvatura anterior, se ha intentado optimizar estos resultados midiendo la curvatura posterior, es decir, teniendo una queratometría total. Y es importante que en cuanto a este factor se considere el rango de variación para evaluar la intercambiabilidad entre los diferentes dispositivos. En cuanto a la longitud axial, entonces este es otro de los factores que son claves para la determinación de la refracción posoperatoria. Como lo hablamos previamente, puede conllevar a un 54% de errores. Un error en 100 micras nos puede generar un error de 0,28 dioptrías, así como un error de 1 milímetro, su equivalente es 3 dioptrías. En cuanto a la profundidad de la cámara anterior, em, su, puede tener un margen de error de hasta el 38%. Sobre todo esto va a estar reflejado en esa posición, en el error del cálculo de la posición efectiva del lente. Se requiere una medición precisa para así minimizar todos estos resultados refractivos indeseables. Es importante tener en cuenta este ítem ya que los diferentes biómetros o las diferentes herramientas que vamos a tener de medición nos pueden hablar desde hasta desde dónde iniciamos esa medición. Entonces, por ejemplo, el Lenstar hace la medición de la cámara, de la profundidad de la cámara desde el endotelio, mientras que el IOL Master desde la superficie corneal anterior. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta con respecto a los cálculos. En cuanto a la posición efectiva del lente, esto nos habla de la posición de la lente intraocular en el ojo, pero que no nos va a coincidir con la posición del cristalino. Puede tener una desviación estándar de 0,31 milímetros y esto reflejarse en 0,45 dioptrías de error refractivo. Sobre todo, estos errores se pueden presentar en los ojos cortos. Por esto es importante que tengamos en cuenta el grosor y la posición del cristalino de esta manera, este factor está determinado por relaciones de regresión. Entonces, sí, cuando nosotros calculamos un lente, por lo general, pues dependiendo de las consideraciones preoperatorias que tengamos, lo vamos a calcular en el saco. Pero si llegamos a tener algún imprevisto o necesitamos hacer otro cálculo por los riesgos que pueden haber en la cirugía, entonces debemos tener en cuenta que ese poder del lente se debe corregir, por ejemplo, si va a ser llevado a sulcus, que es la tablita que les traigo en esta ocasión. Son recomendaciones de la academia. En cuanto a los métodos de medición, entonces vamos a contar con la biometría ultrasónica y la biometría óptica. Dentro de la biometría ultrasónica, entonces tenemos la de inmersión y la de contacto. Y en cuanto a la biometría óptica, contamos con la interferometría de coherencia parcial, la reflectometría de baja coherencia óptica, la tomografía de coherencia con Swift y otros dispositivos. En cuanto a la biometría ultrasónica en modo A, se ha considerado el gold estándar y esta trabaja con la generación de ondas de sonido de alta frecuencia a través de una sonda. Lo que se logra es una penetrancia en los tejidos del ojo que van a medir desde la córnea hasta la membrana, hasta la limitante interna, mediante la reflexión de ondas por cambio de las interfaces de todos estos tejidos. Tiene una exactitud de 0,1 milímetros. Entonces, los resultados que nos va a arrojar la biometría ultrasónica van a estar dados por la representación unidimensional del tiempo y de la amplitud de los ecos recibidos a lo largo de la trayectoria la distancia entre picos de los ecos registrados en en la pantalla del osciloscopio proporciona una medición indirecta del tejido como la longitud de la longitud axial o el grosor del cristalino y la altura del pico nos va a indicar la intensidad con la que el tejido devuelve el eco. Para la medición de la distancia, esto se va a utilizar, entonces se va a realizar midiendo el tiempo transcurrido desde la emisión del sonido hasta la captación del eco dividido por 2 multiplicado por la velocidad de la transmisión del sonido.
Em, con este método, entonces podemos lograr mediciones de la longitud axial, de la profundidad de la cámara anterior y del grosor del cristalino. Y es importante entonces que tengamos en cuenta los índices de refracción y vemos aquí cómo cada tejido, tanto córnea, cámara anterior, cristalino, cámara vítrea, retina, van a tener unas velocidades de ultrasonido diferentes. Entonces, como les comentaba, para que recordemos, la biometría ultrasónica, perdón, tiene dos tipos, la de contacto y la de inmersión. En cuanto al método de contacto, entonces va a requerir la colocación de una sonda sobre la córnea y requiere la alineación con el eje visual. Es propensa a errores debido a la indentación corneal que nos puede generar un acortamiento del globo ocular de 0,11 a 0,36 milímetros. Otro de los errores que se pueden presentar es que el primer artefacto, que es el primer pico que se presenta, debería representar la córnea, pero también está representando la sonda. Entonces nos está escondiendo la córnea. Se pueden presentar mediciones por fuera del eje e infecciones al ser de contacto. En cuanto al método de inmersión, entonces vamos a contar con una lámina escleral con solución salina o con metilcelulosa entre la sonda y el ojo, como lo vemos en la imagen de la derecha. Esto para evitar la indentación corneal. Entonces, las ventajas con respecto a la de contacto es que no vamos a tener el contacto ni indentación escleral y también es menos operador dependiente. Me quedó esta diapositiva antes, pero bueno, aquí les traigo una tablita en la que vemos las diferencias entre la biometría por ultrasonido y la biometría óptica. Entonces, ya vamos a hablar de la biometría óptica, sin embargo, en cuanto a la biometría de ultrasonido, entonces sabemos que calcula entonces esa longitud axial anatómica, mientras que la biometría óptica nos va a calcular la longitud axial óptica. Y esto es importante porque nos va a calcular esa longitud hasta el centro de la mácula y esto es más importante para ese cálculo de los lentes intraoculares. En la biometría por ultrasonido, entonces, la medición se va a hacer hasta la membrana alimentante interna, mientras que ya la biometría óptica va a medir hasta esa capa de fotorreceptores. Em, en cuanto a la queratometría, la biometría por ultrasonido va a requerir que otro equipo haga esas mediciones de queratometría, mientras que la biometría óptica va a hacer esos cálculos rápidos y de manera reproducible. Em, la biometría por ultrasonido va a generar compresión corneal, mientras que la biometría óptica no genera compresión corneal. Em, Tenemos el riesgo de infección en la biometría por ultrasonido, mientras que en la biometría óptica no tenemos ese riesgo. Y como lo manifestábamos previamente, la biometría por ultrasonido es operador dependiente, la biometría óptica no lo es. Ahora sí, vamos a hablar de la biometría óptica. Entonces, estas herramientas son fáciles y rápidas, son de no contacto. Estas se pueden realizar mediante interferometría de coherencia parcial con láser diodo o por reflectometría óptica de baja coherencia. em, Va a ser una medición anteroposterior que coincide con el eje visual y las mediciones las va a hacer desde la distancia de la córnea hasta el EPR. Tiene una precisión de 0,01 a 0,02 milímetros. Entonces, en cuanto a la biometría óptica por interferometría de coherencia parcial, uno de los grandes exponentes es el IOL Master 500, en el que él trabaja con un láser diodo que emite dos rayos de luz infrarroja de longitud de onda de 780 nanómetros. La señal es resultado de una interferencia entre la luz reflejada en la película lagrimal y el EPR. Esta señal va a ser recibida por un fotodetector que va a hacer el cálculo de la distancia entre la córnea y la retina y midiendo también toda la reflexión de todas las interfaces en el ojo. Tiene una resolución
mayor, 8 veces mayor que la biometría ultrasónica y evita distorsiones y errores por la depresión corneal. Nos va a generar una rápida medición tanto de la longitud axial como de la profundidad de la cámara anterior, que la va a medir desde el epitelio hasta la superficie anterior del cristalino. Nos va a dar mediciones de queratometría en una zona de 2,5 milímetros centrales, con 6 puntos de medición, y nos da las medidas del white to white. El IEL Master 500 integra fórmulas como el Holiday 1 y 2, SRK2, SRKT, Huggies y Hofer Cube. Las ventajas del IOL Master 500, entonces va a realizar lecturas de queratometría independientes de la distancia que van a ser consistentes y reproducibles, tiene una alta congruencia con las queratometrías manuales, incluso una mayor precisión, proporciona alineación precisa del lente intraocular tórico sin marcadores, es hasta 4 veces más rápido, eh, haciendo una medición incluso en ambos ojos menor a 1 minuto. Las limitaciones grandes del IOL Master es que las opacidades corneales y las cataratas densas nos pueden dificultar esta medición e incluso imposibilitarla. En cuanto a la interferometría de baja coherencia, entonces tenemos unas fuentes de luz de diferentes longitudes de ondas, incorpora un topógrafo con los discos de Plácido y requiere fijación foveal. ¿Siempre dónde? Por favor, Ah, apaguen micrófonos. Florida. Continúa, Estefanía. En cuanto a la reflectometría de baja coherencia óptica, contamos con el Lenstar LS900. Este fue introducido en el 2008. Funciona mediante un un láser diodo superluminiscente con una longitud de onda de 820 nanómetros. Nos va a dar mediciones tanto de la longitud axial como de la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino, el grosor central corneal, y el grosor de la retina. Las ventajas es que tiene una medición de la profundidad de la cámara anterior más precisa. Esta medición se hace a partir del endotelio corneal y cuenta con 32 puntos de medición para la queratometría. Otra de las ventajas es que tiene la posibilidad de hacer esa medición del grosor del cristalino de la retina, y también nos mide el tamaño del centrado de la pupila. Este incorpora las fórmulas de Barrett, de Olsen y Holaday-2. Las limitaciones es que tiene un rango de longitud axial de 14 a 32 milímetros, mientras que en el IOL Master 500 este rango iba desde 14 a 40. Y tiene una limitación para las cataratas densas igualmente. También con esta tecnología tenemos el AL Scan de Nidec. Este fue introducido en el 2012. La queratometría la mide mediante unos anillos de doble mira en las zonas de 2,4 milímetros y 3,3 milímetros. Y esa medición, la medición de la profundidad de la cámara anterior, la hace mediante la reflexión de la luz en la córnea y el cristalino anterior. También nos da medidas del white to white y de la queratometría. En cuanto a la reflectometría de baja coherencia, asociada a los discos de Plácido, también tenemos el dispositivo Aladdin, que fue introducido en el 2015. Este trabaja con un láser diodo superluminescente de 830 nanómetros y nos da esos resultados de la topografía corneal, que se mide mediante el reflejo de 24 anillos de discos de Plácido de 8 milímetros de diámetro. Entonces, las ventajas es que nos da una queratometría automatizada de 4 anillos en 1024, mide 1024 puntos en los 2,4 milímetros a 3,4 milímetros centrales. Nos permite detectar las irregularidades corneales y las aberrancias de alto orden. Igualmente, nos da la pupilometría, y este dispositivo cuenta con toda la suite de barra. En cuanto al dispositivo que incorpora la cámara de Scheimpflug,
Contamos con el Galilei G6. Este fue introducido en el 2016. Combina dos cámaras de Scheimpflug rotatorias con los discos de Plácido. Y este nos genera de esta manera unas imágenes en 2D y en 3D del segmento anterior. Nos puede dar los resultados de la densitometría del cristalino, nos da mediciones de la topografía corneal anterior y posterior y la paquimetría. Funciona con una longitud de onda de 880 nanómetros y nos sirve también para identificar el queratocono y las aberraciones de alto orden. En cuanto al Switzer OCT, entonces es una tecnología de fuente de barrido que cuenta con longitudes de onda más largas, es decir, entre 1050 a 1300 nanómetros. De esta manera va a tener una penetración más profunda y una mejor visualización del segmento anterior y obtenemos como resultado imágenes de alta resolución y disminuye los artefactos. Dentro de los dispositivos con esta tecnología, entonces tenemos el IOL Master 700 que fue introducido en el 2015. Em, este dispositivo ya nos permite mediciones en medios opacos, tiene una mayor precisión en la longitud axial y en la queratometría, nos permite imágenes de tomografía por coherencia óptica, trabaja con una longitud de onda de 1055 nanómetros, nos da mediciones de la longitud axial, de la queratometría en una zona de 2,5 milímetros centrales, nos da mediciones del grosor central de la córnea, de la cámara anterior, el grosor del cristalino, el white to white y el diámetro pupilar. Y la última actualización de este dispositivo es que cuenta con una optimización del contorno corneal y se puede utilizar con la aplicación IQ Mobile, que es una aplicación de transferencia de datos sin errores que nos va a permitir transportar de forma segura y digital todos estos datos del paciente hasta el microscopio quirúrgico en el quirófano. De esta manera también disminuimos errores por transcripción de datos. En cuanto a las ventajas, detecta también geometrías oculares aberrantes, teniendo en cuenta el tilt. La identificación identifica una fijación insuficiente, nos da mediciones de la queratometría total y cuenta con una calculadora tórica integrada con toda la suite de Barrett y Higgs-T. En cuanto al dispositivo Argos, fue introducido en el 2015, trabaja con la interferometría de coherencia óptica y con tomografía mediante un haz de fuente de barrido de una micra. Cuenta con un anillo de 16 infrarrojos LED más la tomografía de coherencia óptica para darnos el reporte de la queratometría. Los parámetros de medición es una herramienta de medición muy rápida en el que nos da estos parámetros, nos arroja estos parámetros en menos de un segundo, en 0,6 segundos, y nos mide entonces la longitud axial, el espesor corneal central, la profundidad de la cámara anterior, el diámetro pupilar, el white to white, la queratometría y el astigmatismo corneal. Dentro de las ventajas que tiene Largos es que tiene una sensibilidad 10 veces mayor que los dispositivos de interferencia de coherencia parcial. Tiene un modo especial de catarata densa que nos aumenta la sensibilidad 100 veces para la medición de la longitud axial, nos arroja imágenes de 2D. De tomografía de coherencia óptica, tanto de la córnea hacia la retina como de limbo a limbo, y funciona mediante la suma de segmentos, mediante la incorporación del índice de refracción para cada estructura. Mira que ese último punto que acabas de tocar es muy importante porque los otros biómetros funcionan con lo que se llama el índice refractivo grupal, ¿no? Como que eh, hace como una mezcla de todos estos índices refractivos de las diferentes estructuras, córnea, acuoso, cristalino, vítreo, etcétera. En cambio, aquí es la suma de segmentos porque es el índice refractivo, como lo dijiste, de cada estructura, lo cual le da, pues, obviamente una mayor precisión. Y nos da una mayor precisión. Bueno. Perfecto. Aquí les traigo esta tablita que nos integra algunos de los biómetros con los que contamos y las mediciones también que nos arrojan. Entonces, en este caso, por ejemplo, el AL Scan de NIDEC no nos da el grosor del cristalino. El biómetro de Aladdin
puede o no darnos el grosor del cristalino o el grosor de la central corneal, mientras que el Argos nos da todas estas mediciones. El Galilei no nos va a dar el tamaño pupilar. El Master 500 no nos va a dar ni el grosor del cristalino, ni el grosor de la córnea central, ni el tamaño pupilar. El Master 500 tampoco nos va a dar, 700, perdón, no nos va a dar ese tamaño pupilar. El Lenstar nos da todas estas características, todas estas mediciones. El OA 2000 de Tommy también. Y el Pentacam AXL de Oculus no nos da ni el grosor del cristalino ni el tamaño pupilar. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar un poco del cálculo del poder del lente intraocular. Aquí es donde integramos todas las fórmulas para el cálculo del poder del lente intraocular que nos apoyan, que son los resultados que nos va a arrojar esa biometría. Para esto, entonces, contamos con unas fórmulas de emergencia que trabajan sobre el principio de la óptica gaussiana, que nos habla de la distancia focal, de la ley de Snell y de cómo interactúan todos estos índices de refracción. El objetivo es estimar la posición efectiva del lente y predecir la refracción más adecuada para el paciente. Para esto, clásicamente se ha hecho una clasificación de las fórmulas, tanto en primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero ya vamos a ver un poco más, un poco después, que se está intentando reclasificar todo esto. En esta ocasión les traigo la clasificación clásica, entonces contamos con la clasificación de la primera generación, fórmulas de primera generación. Fue la fórmula desarrollada por Fyodorov en 1967. Es una fórmula teórica que está basada en principios matemáticos y físicos. Va a tener en cuenta la longitud axial, la queratometría, pero nos tiene en cuenta también el índice de refracción corneal y la profundidad de la cámara anterior, que esta está relacionada es con esa posición efectiva del lente, y estos dos últimos factores son constantes, independientes de cualquier característica del ojo. Estas constantes eran entregadas por el fabricante del lente dependiendo de las características propias de ese lente. Inicialmente los lentes estaban calculados en el plano del iris y la constante era de 4 milímetros. Posteriormente, con la implantación del sulcus, la constante se modificaba a 4,5 milímetros, y en el saco, si ya el lente estaba ubicado en el saco, la constante se modificaba a 5,25 milímetros. Entonces aquí tenemos la fórmula en la que se relacionan todas estas variables, perdón. También en esta tabla encontramos otras fórmulas de primera generación, como la de Binghurst, Van der Hilt, Collenbrander, Shammas y Thyssen, pero se encontró que estas fórmulas nos servían para longitudes axiales entre 23,5 milímetros y potencias corneales de 43,44 dioptrías, pero cuando se salía de estas mediciones de normalidad, ya tenían una falta de predicción y un alto riesgo de sorpresa refractiva, en el que los ojos largos iban a presentar una hipocorrección y los cortos una hipercorrección. Entonces empieza a trabajar en la segunda generación, y es aquí donde se empiezan a integrar las fórmulas de regresión y se hace un análisis retrospectivo. Inicialmente se analizaron resultados postoperatorios de 923 casos, y Sanders, Reslaf y Kraft en 1981 lanzan esta fórmula en el que el poder dióptrico del lente está relacionado con la constante del lente, denominada como la A, y la longitud axial con la queratometría. Esa constante A era determinada empíricamente para cada lente intraocular, haciendo un cálculo basado en los resultados refractivos, y era proporcionado por el fabricante del lente.
Esta fórmula también tuvo problemas tanto con las mediciones de la longitud axial y de las queratometrías que estaban fuera de los límites de sus ojos normales. También, al darse cuenta que habían unos errores en esta fórmula, entonces se intenta optimizarla y se lanza la fórmula SRK2 en 1989. Lo que se busca es hacer una optimización de la constante A en función de la longitud axial. En el que un ojo corto tendría una mayor constante A y un ojo largo una menor constante A. Entonces, en esta tabla vemos todos los cambios para cada una de las longitudes axiales. Entonces, vemos cómo se restaba 0,5 en longitudes axiales mayores a 24,5 milímetros, se sumaba 0 para longitudes axiales entre 22 a 24,5 milímetros, se sumaba 1 para longitudes axiales entre 21 a 22 milímetros, se sumaba 2 para longitudes axiales entre 20 a 21 milímetros y se sumaba 3 para longitudes axiales menores a 20 milímetros. Bueno, con esto, a pesar de haber hecho esta corrección, esos cálculos eran imprecisos, sobre todo en esos pacientes con longitudes axiales extremas, limítrofes. Es entonces cuando surgen las fórmulas de tercera generación entre 1988 y 1993. Aquí entonces aparece la fórmula de Holaday 1 lanzada o publicada en 1988, que se basaba en la fórmula de Binghurst, que era una fórmula de primera generación, pero aquí relacionaba un factor que es el factor H, relacionando la altura de la córnea, relacionaba la posición efectiva del lente y la longitud axial. Y también incorporaban ese surgeon factor en el que influye la distancia entre el plano anterior del iris y el plano anterior del lente intraocular. Y también este factor va a estar asociado o va a estar en función de la técnica del cirujano. Lo que se buscaba con esto es lograr una mejora predictiva. Sin embargo, el problema o el error de esta fórmula es que genera una curvatura. Cuando se alcanza una longitud axial, mejor dicho, de un ojo en 25,3 milímetros, ya la curvatura se aplana, volviéndose una constante. Entonces, se tiene limitaciones en este caso. Ya en 1990 se lanza la fórmula SRKT, en el que se integra una fórmula teórica más regresión secundaria al análisis de 1.600 pacientes. Lo que se buscaba era optimizar las variables, tanto de la posición efectiva del lente, el grosor, e integrar el grosor retiniano y el índice de refracción. De esta manera, también lograr una mejoría en la longitud axial, en todo este cálculo. La fórmula de Hofer-Q fue lanzada en 1993. Esta fórmula no utiliza el factor H de la altura corneal y lo que busca es predecir la profundidad de la cámara anterior pseudofáquica, personalizando la longitud axial y la curvatura corneal. Esta es una ecuación tangencial, no es una regresión, una fórmula de regresión lineal, y está integrada con factores correctivos para la posición efectiva del lente en función de la longitud axial y de la queratometría. En este estudio, entonces, en el que se busca, pues realmente es una tesis de maestría, se buscaba era comparar las fórmulas biométricas en el cálculo de los lentes intraoculares mediante el uso de la biometría óptica. Em, Porque se venía trabajando o se venía evidenciando que esas diferencias en los cálculos muy marcadas en los ojos con longitudes axiales y queratometrías extremas entre fórmulas. Entonces, en esta tesis se encontró que para los ojos cortos, la fórmula de Hofer-Q daba una potencia mayor para el lente intraocular y la de SRKT
menos potente. En los ojos largos, la Hofer Q da un poder menor del lente intraocular y la SRKT un poder más potente, y la fórmula de Holliday un punto intermedio. Entonces salen estas recomendaciones según longitud axial, y es que según si tenemos una longitud axial entre 18 y 22 milímetros, se recomendaban, pues recomendaban el uso de la fórmula de Holiday 2 y Hofer Q. Para una longitud de 22 a 26 milímetros, la Holiday 1 y la Hofer Q y la SRKT. Y para esos ojos ya con una longitud axial mayor, la fórmula de SRKT y la Holiday 2. Em, es entonces cuando se empieza a trabajar en las fórmulas de cuarta generación. La fórmula de Olsen es publicada en 1990 y va a adicionar más variables para el cálculo de esa posición efectiva del lente. Es una ecuación tangencial, y aquí vuelve y retoma ese concepto de altura corneal o de factor H. Aquí entonces en la imagen de la derecha están todas esas variables, contando entonces con la longitud axial, el grosor del cristalino, la medición de la cámara anterior preoperatoria, la altura corneal, el promedio de esa posición efectiva del lente o de la cámara anterior para ese tipo de lente, y lo que se espera. Como esa medición esperada de la cámara anterior posoperatoria, de la posición efectiva del lente. La otra fórmula de cuarta generación es la fórmula de Holiday 2. Fue lanzada o publicada en 1997, y con esta fórmula se encontró que ya el 90% de los cálculos estaban dentro de ese error de más menos un dioptrías, y ya el 100% en más menos 2 dioptrías. Esta fórmula tiene en cuenta la longitud axial, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, el diámetro corneal horizontal, el white to white, el grosor cristalino, la refracción preoperatoria y la edad. Contamos también con la fórmula de Huygens que fue publicada en 1997, y esta trabaja con tres medidas preoperatorias: la longitud axial, la queratometría y la profundidad de la cámara anterior. Pero aquí hay unas variaciones en cuanto a la constante del lente intraocular, porque trabaja con tres constantes: la A0, en la que tenemos esa constante A asociada a la profundidad de la cámara anterior y al factor del cirujano; la A1 asociada a la medición de la cámara anterior; y la A2 asociada a la longitud axial. Esta fórmula es útil en cirugía refractiva porque no relaciona las queratometrías, que son difíciles de determinar en una cirugía refractiva. En cuanto a la fórmula de Barrett Universal 2, se vino trabajando desde 1993 hasta el 2013 con su última versión, y trabaja con un modelo de ojo teórico, es decir, de lente gruesa, en el que se tiene en cuenta que esa lente tiene también unas características tanto anteriores como posteriores, y relaciona la longitud axial como la cámara anterior y la queratometría, y también incorpora el plano del lente intraocular en la fórmula para generar una mayor precisión. La Barrett Universal 2 tiene algunas variables como la Barrett Torix Calculator y la Barrett Trucale, que es importante para la cirugía refractiva. En este estudio, entonces, publicado en el 2016, entonces lo que se busca es comparar 9 fórmulas del cálculo de la potencia del lente. Fue escrito por el doctor David Cook y fue publicado en el Journal of Cataract Refractive Surgery. En cuanto al diseño, es una serie de casos retrospectiva, y utiliza estas mediciones, estas mediciones se hicieron con IOL Master y con Lenstar 900. El parámetro que se quería utilizar era el error predictivo para cada variable. Entonces, en estas
esta tablita representa las mediciones con el IOL Master y se observa que hubo un rendimiento en la fórmula para todos los utilizados en las constantes. Em, ME significa el error medio, MAE corresponde a la media para el error total, la MED-AE es la media para el error absoluto y la S es la desviación estándar. Entonces vemos que, por ejemplo, para la Barrett Universal 2 tuvo el mejor rendimiento porque vemos que tuvo el mayor porcentaje de los pacientes dentro de ese más o menos 0,5 dioptrías y también el mayor número de pacientes, el mayor porcentaje de pacientes para el más o menos 1 dioptrías. Mientras que vemos que la fórmula de Olsen fue la que tuvo peor rendimiento. En esta tablita vemos los resultados del Lenstar, de las mediciones que se hicieron con el Lenstar 900 bajo los mismos parámetros. Vemos que entonces Olsen tuvo un mejor desempeño, sin embargo el desempeño de Barrett 2 fue un desempeño muy parecido al de Olsen, indicándonos pues que Barrett sigue siendo pues es como una fórmula superior y se mantiene a pesar del dispositivo de medición. En esta tablita, entonces, es como un algoritmo que se ha venido utilizando sobre qué fórmulas utilizar y qué ajustes realizar dependientes de la longitud axial y de la anatomía del segmento anterior. Entonces acá contamos con la fórmula de Holaday 1, Hofer Q, SRKT, Haigis, Holaday 2, Olsen C, Barrett 2 y Hill RBF, que ya algunas de estas las hablaremos más adelante, hablaremos de estas más adelante. Entonces, por ejemplo, vemos que para la Holaday 1 va a requerir un ajuste em, según la fórmula de Wang-Cox para la longitud axial y así con el resto, con algunas de las otras fórmulas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esas nuevas fórmulas o las fórmulas de quinta generación también llamadas, en la que se buscaba una evolución en la precisión refractiva, teniendo en cuenta que no se ha logrado ninguna, como tal, una precisión completa con las fórmulas previamente desarrolladas y que al contrario hay una limitación, sobre todo en esos ojos que no se encuentran dentro de los rasgos normales. Dentro de estas fórmulas, entonces, incorporan el ray tracing y la óptica de lente gruesa. Se empieza a hacer uso de la inteligencia artificial y del machine learning para mejorar la precisión refractiva en la cirugía de catarata, superando todas las limitaciones que las fórmulas tradicionales tenían, ya que éstas se adaptan mucho mejor a ojos con biometrías extremas. Integran múltiples variables biométricas y se encuentran en constante evolución gracias al análisis de grandes bases de datos reales o Big Data, que es otro término con el que nos empezamos a familiarizar. Em, pues muchas de estas fórmulas no solo calculan, sino que también aprenden y predicen con mayor exactitud los resultados. Como les comentaba, se empieza a hacer uso del ray tracing, que es el trazado de rayos, que es una técnica que simula el recorrido exacto de los rayos de luz a través de los medios, en el que tiene en cuenta la refracción en superficies curvas, los índices de refracción individuales, el espesor de las estructuras, la distancia entre superficies y las aberraciones ópticas. Este ray tracing su mayor utilidad es que nos va a dar una precisión de la óptica real, se puede personalizar y es ideal para casos complejos. Este requiere pues está incorporado, mejor dicho, en software como el del Oculix, la fórmula del Oculix en Facco Optics y en el IOL Master 700. Entonces, cuando hablamos de nuevas fórmulas, podemos encontrar muchas fórmulas porque ha habido un boom en cuanto a esto, entonces vamos a hablar de algunas de ellas. Dentro de estas fórmulas tenemos la Hill RBF,
2.0 y 3.0 desarrolladas entre el 2017 y el 2023. Lo que busca es predecir la potencia del lente intraocular mediante el uso de la inteligencia artificial y el análisis y haciendo un análisis de regresión. Este incorpora la Big Data. Entonces, por ejemplo, para la versión 2.0 se analizaron 12.000 casos, 12.000 ojos, y ya para la 3.0, 30.000 ojos. Es un algoritmo de inteligencia artificial en el que esas bases de datos se van actualizando. Esta nueva fórmula está integrada en el Lenstar LS900. La nueva fórmula de Kane se introdujo en el 2017. Funciona con la óptica teórica e incorpora tanto la regresión como la inteligencia artificial. Esta se puede utilizar con los biómetros más antiguos y es una herramienta que se encuentra en la web. Tiene como parámetros, tiene en cuenta la longitud axial, la potencia corneal, la cámara, la profundidad de la cámara anterior, el sexo y la constante A. Y puede tener unas variables opcionales como el grosor del cristalino y el grosor corneal central. Tenemos la fórmula EVO o la Emmetropia Verifying Optical Formula, que fue lanzada en el 2019. Está basada en la teoría de la emetropización y es desarrollada mediante inteligencia artificial. Esta fórmula tiene en cuenta la longitud axial, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino y el white to white, y es útil en cirugía posrefractiva posmiótica y poshipermetrópica. La panacea es una herramienta desarrollada por el doctor Flicker en el 2017 que está basada en un método matemático trigonométrico y de regresión. Entonces, utiliza un software que nos va a dar unos valores predictivos para la posición efectiva del lente. Y dentro de estas variables que utiliza son la longitud axial, la queratometría, la cámara anterior, la profundidad de la cámara anterior predicha, el grosor del cristalino, datos de asfericidad corneal y relaciona la cara anterior y la cara posterior. Es una herramienta que encontramos igualmente de manera online. Otra de las fórmulas es la Pearl DGS. Integra la inteligencia artificial y está basada en dos algoritmos para mejorar los valores de los datos estimados. Lo que busca es integrar esa posición efectiva del lente con el radio coronal posterior y con los índices refractivos. Trabaja con las constantes del lente intraocular y con el TILP, que es la posición teórica interna de la lente, definida como la distancia entre la córnea posterior y anterior del lente intraocular. Otra de las nuevas fórmulas es la LADA Superfórmula. Esta integra la inteligencia artificial con Big Data y lo que busca es optimizar los datos, los cálculos de esas fórmulas clásicas, como la Hofer-Q, la Holaday 1, Holaday con ajuste de Wang-Koch, Huygens y SRKT. Mejora las predicciones mediante un modelo de regresión no lineal y esto nos permite como seleccionar la mejor fórmula según el caso. La herramienta Oculix corresponde también a un software de ray tracing numérico. Usa datos físicos reales del ojo más la ley de Snell. Tiene en cuenta la longitud axial, la topografía corneal, las curvaturas y la esfericidad del lente intraocular y relaciona el centro del lente intraocular con la profundidad de la cámara anterior y el grosor del cristalino preoperatorio. Esta fórmula es importante que la tengamos en cuenta porque no relaciona ni la longitud axial ni la queratometría. Entonces, con todo este boom de las fórmulas y las diferencias entre las fórmulas tradicionales y las nuevas fórmulas y todas las herramientas de inteligencia artificial que estamos utilizando, empezamos a integrar los modelos de lente fina y lente gruesa. Entonces, en la lente fina es esa lente en la que se cuenta como una lente única superficie y no hay una diferenciación anterior y posterior corneal.
corneal. La lente intraocular se cuenta como una lente delgada en la que se asume que la posición óptica será igual a la posición anatómica, mientras que los modelos de lente gruesa son los modelos en los que se tiene en cuenta tanto córnea como cristalino, que tienen unos espesores finitos, y también se tiene en cuenta que la geometría del lente intraocular y el grosor no son despreciables para esos resultados refractivos que queremos. Entonces empiezan a integrar más variables y a tener en cuenta más factores para lograr esos resultados adecuados. Como les comentaba al comienzo de hablar de las nuevas fórmulas, entonces se empieza también a intentar hacer una modificación en esas clasificaciones de las fórmulas. Entonces, ya no se quiere agrupar esas fórmulas por primera, segunda, tercera y cuarta generación o quinta generación, sino que ya se habla de fórmulas de emergencia teniendo en cuenta el grosor del lente asociado o no a inteligencia artificial. Se tiene en cuenta, entonces, por ejemplo, acá tenemos las fórmulas tradicionales, algunas que se terminan integrando, y por ejemplo acá también tenemos las fórmulas que son netamente asociadas a inteligencia artificial, y también se hace la clasificación de ray tracing, integrado o no a inteligencia artificial. Esas es como las nuevas clasificaciones que se quieren realizar. En este estudio, entonces, fue un estudio que se realizó inicialmente en el 2017 y posteriormente se modificó en el 2019, en el que se quería comparar o evaluar la exactitud de las fórmulas para la selección del poder del lente intraocular. En estos estudios se evaluaron 3.122 ojos mediante una serie de casos retrospectivos. En estos resultados, que ya fue los resultados para la serie del 2019, se observa que la fórmula de Kane fue la más precisa, con un 83,1% de ojos predichos dentro de ese 0,5 más menos 0,5 dioptrías de la refracción posoperatoria. Entonces fue la más precisa para ojos, también fue la más precisa para ojos con longitud axial corta, media, larga y extremadamente larga. La fórmula de Hill-RBF también muestra una superioridad con respecto a las fórmulas de tercera generación. Sin embargo, sigue siendo menos precisa que las fórmulas, por ejemplo, de Kane, de Olsen, de Barrett y de Evo, que se basan en principios ópticos. Entonces, esto nos sugiere que todavía ese modelo de regresión asociado a inteligencia artificial no es tan preciso como los modelos ópticos. En cuanto a la fórmula Evo, aunque es más precisa que la Hill-RBF, fue menos precisa que la Kane, la Olsen y la Barrett. Y se vio estas alteraciones en la precisión se vieron afectadas porque esos resultados no son tan precisos en longitudes axiales cortas y largas, lo que nos indica que el concepto de metropización podría fallar en esas mediciones extremas. Acá también les traigo un gráfico del mismo estudio sobre la asociación con la longitud axial. Entonces vemos que Kane, que es la lineecita verde, presenta una menor desviación estándar, un error absoluto más bajo, y fue la más precisa para el eje con la longitud axial corta, mediana, larga y extremadamente larga. Este gráfico corresponde a la profundidad de la cámara anterior, en la que vemos también que Kane se mantiene teniendo una menor desviación estándar, pero ya aumenta un poquito en esas mediciones extremas de la cámara anterior. Bueno, ya para finalizar el tema, vamos a tocar algunas condiciones especiales. Si bien esto podría ser un apartado para una charla adicional, vamos a hacer una breve aproximación. En cuanto a los ojos cortos, entonces encontré este estudio en el que buscan comparar todas esas fórmulas asociadas, teniendo en cuenta la longitud axial y la profundidad de la cámara anterior.
Este fue un estudio retrospectivo que tuvo una muestra de 184 pacientes, 184 ojos, y el instrumento de biometría utilizado fue el IOL Master 700. Se evaluó mediciones de longitud axial, queratometría, profundidad de la cámara anterior, grosor del cristalino, grosor central corneal, y la refracción posoperatoria. Se dividió a los pacientes en cuatro grupos, siendo el primer grupo con longitud axial menor o igual a 21,5 milímetros, con una profundidad de la cámara anterior menor o igual a 2,5 milímetros. El segundo grupo, una longitud axial menor o igual a 21,5 milímetros, con una profundidad de la cámara anterior mayor a 2,5 milímetros. El tercer grupo, con una longitud axial de 21,5 a 22 y una profundidad de la cámara anterior menor de 2,5. Y el cuarto grupo, una longitud axial de 21,5 a 22, pero con una profundidad de cámara anterior mayor a 2,5. En este estudio se logró encontrar que la fórmula de Kane muestra mayor precisión en ojos cortos, menor error, y que la fórmula de PER-DGS tiene también un mejor desempeño en ojos con una longitud axial relativamente más corta, pero con una cámara anterior más profunda. Estos otros estudios son un poco anteriores, y los traigo porque en estos principalmente evalúan ya como las fórmulas aún más clásicas. Entonces, en el estudio de la izquierda, fue publicado en el 2018, se evaluaron 50 ojos y se encuentra que realmente la fórmula de Barrett de Universal 2, Hayes, Hofer Q, Holaday 2, Hill, RBF y SRKT son igualmente precisas en este tipo de ojos. Y en el estudio de la derecha, en el que se busca comparar 7 fórmulas, fue publicado en el 2016. Se tuvieron en cuenta la fórmula de Barrett de Universal 2, Huygens, Hopper Q, Holaday 1, Holaday 2, SRKT y T2, usando la biometría con IOL Master, y analizando 3.241 pacientes, y se encontró que la fórmula Barrett Universal 2 nos tiene unos resultados. La mayoría de los pacientes, del porcentaje de ojos con errores de predicción, se encuentran entre más o menos 0,25 dioptrías, más o menos 0,50 y más o menos una dioptría. Sin embargo, no se encontró una diferencia significativa en longitudes axiales menores de 22 milímetros. Para los ojos largos encontré este estudio publicado en el 2021, en el que se revisan 2.430 ojos miópicos con una longitud axial mayor a 26, y se comparan 21 fórmulas. Sin embargo, vemos en este estudio que la fórmula Barrett también es la que tiene menos errores, en general, tanto en el error medio como en el error absoluto. Encontré igualmente este estudio que fue publicado en el 2020, que ya hace uso de más fórmulas que integran la inteligencia artificial, y aquí se hace uso de la fórmula XG Boost, que significa Extreme Gradient Boosting. Es una fórmula que se diseñó exclusivamente para ojos miopes. Es un modelo empírico que se basa en la inteligencia artificial y en el Machine Learning, que genera árboles de decisión que se empiezan a alimentar con Big Data. Las relaciones entre variables son no lineales y se tiene en cuenta la longitud axial, la queratometría, la profundidad de la cámara anterior, el grosor del cristalino, el white to white, el grosor de la córnea central, la edad y el sexo. Esta fórmula se desarrolló buscando lograr esa mayor precisión en esos ojos extremos, y en este estudio se comparó con la Barrett 2. Se estudiaron 1.564 ojos con longitudes axiales de más de 26 milímetros,
Y se encontró que esta fórmula supera la barra de Universal 2, especialmente en esos ojos con miopía extrema, como lo vemos en la gráfica. Igualmente, estos resultados lo que mostraron fue una elevación del porcentaje de ojos dentro de los más o menos 0,25 dioptrías del resultado esperado, mejorando esa precisión fina. Y también se identificó que esta fórmula es superior a la fórmula de Hill RBF 2.0. Para los ojos largos también se ha venido trabajando con la fórmula de Wancock o esta fórmula de corrección que lo que buscaba era afinar los cálculos de potencia de la lente intraocular en esos ojos con una longitud axial mayor de 25 milímetros, complementando de esta manera las fórmulas tanto de tercera y cuarta generación. En el 2011 se publicó el primer estudio en el que se tenían en cuenta la fórmula de Holaday 1, Hofer Q, SRKT, Haigis y Holaday 2. Sin embargo, bueno, y su objetivo era cambiar los resultados refractivos en ojos largos de hipermétropes a miopes. Sin embargo, en 2018 se requirió hacer una optimización de esta fórmula, ya que la refracción inicial o la constante indicada de la fabricación del lente se había calculado a 2,97 metros y se requería hacer un ajuste a 6 metros. Entonces, en este reporte del 2018 o en este ajuste del 2018 ya se incluyen más pacientes. Inicialmente era un estudio de 222 ojos. En esta actualización se incluyeron 439 ojos, y finalmente se llegó a la conclusión de realizar el ajuste para Holaday 1 y SRKT, ya que las demás fórmulas realmente no se usaban en este tipo de ojos. En cuanto a la cirugía refractiva como condición especial, realmente pues esto es un apartado muy grande. Sin embargo, vamos a tocarlo pues medianamente. Entonces, la cirugía refractiva nos va a traer eh, conflictos en la estimación de la posición efectiva del lente y en la determinación del poder corneal, debido a la ablación miópica o hipermetrópica con la que cuenta el paciente, que nos pueden subestimar o sobreestimar tanto el poder refractivo de la córnea como el poder de la lente intraocular, y vamos a tener unos cambios en el índice de refracción. Entonces, cuando aplicamos en estos pacientes las fórmulas de tercera generación, en el que hay una relación entre la queratometría con la profundidad de la cámara anterior, vemos que inmediatamente se asocia una queratometría curva con una cámara anterior profunda, y esto nos va a ubicar esa posición efectiva del lente más posterior, generando un defecto miópico, mientras que en una queratometría plana em, se va a calcular indiscriminadamente una profundidad de la cámara anterior más panda, y esto hace que esa posición efectiva del lente se ubique más anterior, generando un defecto hipermetrópico. Para los cálculos de la cirugía refractiva, entonces contamos con tres herramientas. Entonces, en el que contamos con datos históricos, en el que contamos con datos históricos y con la potencia corneal actual, y en el que no hacemos uso de datos históricos. Dentro de los datos históricos, entonces, tenemos el método de historia clínica, tenemos el método de ajuste de potencia del lente intraocular de Fein-Manis y el método de derivación corneal. Aquí también entra el método de Aranberry Double K, em, que es la modificación de esas fórmulas de esas fórmulas de tercera generación, tanto Hofer Q como Holaday y SRKT, y eso nos va a dar dos queratometrías: la queratometría previa a la cirugía refractiva corneal y la posterior, que sería pues la actual. La doble K lo que nos va a hacer es optimizar esa fórmula, y en esto integramos que la queratometría previa nos va a representar o nos dirá la posición del lente, mientras que la queratometría actual nos dirá la potencia del lente.
En cuanto a los datos históricos asociados a la potencia corneal actual, entonces el primer método va a incorporar las medidas de potencia corneal cuando el paciente está buscando la cirugía de catarata. Y el segundo método nos va a dar la potencia o incorpora esa potencia calculada del lente intraocular basada en el cambio refractivo inducido tanto por la SIC o por PRK. Eso nos va a dar un delta del cambio refractivo pre y posoperatorio que lo debemos multiplicar según la fórmula por 0,15 o 0,33. Estos errores es importante que tengamos en cuenta porque un error de un error en este delta, en el delta de error, mejor dicho, una dioptría nos puede representar un error de 0,15 a 0,33 dioptrías. Y en cuanto a los no uso de datos de la historia clínica, vamos a realizar un ajuste del poder corneal según regresión y para esto contamos con el Van Koch-Maloney, Shamas, Haigis-L, Steven Hill Pentacam y el Barrett-Truquet. También se deben realizar unas mediciones, se cuentan con herramientas para la medición de la superficie anterior y posterior y se puede hacer un cálculo del lente intraocular basado en la OCT y en la queratometría total. Esta es una imagen de la Barrett-Truquet fórmula que es una optimización de la Barrett Universal 2 en el que se tiene en cuenta la queratometría actual, los biómetros actuales, se puede integrar con los biómetros actuales y se integra la refracción pre y posoperatoria. Sin embargo, hice, haciendo como una búsqueda de la literatura, entonces encontré este artículo que fue publicado en el 2024 que lo que busca es lograr una precisión predictiva de las fórmulas en pacientes con la cirugía refractiva tanto por miopía, tanto de la SIC o PRK. Este estudio se hizo con el uso de la calculadora de Ascars y se utilizó como biómetro el IOL Master 700 o el Lenstar 900. Fue un estudio retrospectivo comparativo en la India en el que se estudiaron 40 ojos. En este estudio, lo que nos reporta es que la fórmula de Shamas y Barrett-Truquet con queratometría total tuvo el menor error absoluto. El mayor error absoluto, mediano y variabilidad fue para el Wancock-Maloney, para la fórmula de Wancock-Maloney, y sin embargo, la mayor precisión fue para el Barrett-Truquet y Shamas. Cuando me refiero al Barrett-Truquet Barrett-Truquet, es el Barrett-Truquet sin datos históricos. Bueno, para no dejar por fuera la queratotomía radial, entonces estos pacientes representan un desafío actual porque todos los pacientes que fueron llevados a queratotomía radial entre 1980 y 1990 están llegando en estos momentos para la cirugía de catarata. Estos pacientes, es importante que tengamos en cuenta estos pacientes porque son pacientes que van a tener una mayor intolerancia a la sorpresa refractiva y tienen mayor riesgo de ciertas complicaciones operatorias o posoperatorias como el riesgo de disencia de la incisión. Estos pacientes van a tardar un poco más de tiempo en lograr esa estabilidad refractiva y es importante que estudiemos o evaluemos esto porque no se ha logrado llegar a un consenso en cuanto a estos pacientes. Entonces, en 2021 se publicó este artículo. Es una serie de casos retrospectivas de pacientes con queratotomía refractiva previa que fueron llevados a cirugía de catarata entre el 2004 y el 2018. Se hizo uso de la biometría con el IOL Master. Y también se apoyó el queratómetro portátil de NIDEC y de biometría ultrasónica tipo A.
En este estudio se analizaron 100 ojos de 65 pacientes con la queratotomía radial previa y con una longitud axial media de 26,84 milímetros. En este estudio se utilizaron las fórmulas de Haigis de la doble K SRKT, la SRK estándar y en los resultados se evidenció que la fórmula de Haigis fue más precisa con mayor proporción de los pacientes que estaban en ese error de más o menos una dioptría, mientras que la fórmula de SRKT tiende a la hipermetropía. Se hizo también un análisis retrospectivo de estos pacientes, qué hubiera pasado si se hubiera utilizado la fórmula de Haikis previamente, y se encontró que hasta el 70% de estos pacientes hubieran estado en este grupo de error refractivo de más o menos una dioptría. En cuanto a los pacientes con queratocono, entonces el queratocono representa también un reto porque vamos a tener una alteración de esa curvatura anterior y posterior, y es el cálculo de la posición efectiva del lente realmente se nos dificulta. Y adicional a eso, pues podemos contamos con una longitud axial y una profundidad de la cámara anterior aumentadas. Encontré este estudio que fue publicado en el 2024, en diciembre del 2024. Es un estudio retrospectivo en el que se analizaron 623 ojos y se evaluaron 25 fórmulas. Lo que se buscaba era un error de predicción se analizaron, mejor dicho, los errores de predicción de más o menos 0,50 y más o menos una dioptría, encontrándose que la Barrett-Truquet con medición de la córnea posterior es la más precisa, eh, y consistente, pero que es importante que en estos pacientes el grado del queratocono, que tengamos en cuenta el grado del queratocono, porque esto también nos va a influir en la precisión de la fórmula. Entonces, para los pacientes con un queratocono leve, se encontró que la Barrett-Truquet con medición de la profundidad de la córnea de la medición de la córnea posterior y la herramienta de EVO tienen un alto rendimiento. Para el queratocono moderado, la Barrett-Truquet sigue destacándose, y en el caso del queratocono severo ya integramos la herramienta de Kane, que es claramente superior. Se encontró también que las fórmulas clásicas como la SRKT, la Hofer-Q, la Holiday 1 y la Holiday 2 confieren una menor precisión en en el cálculo del poder del lente intraocular, generándonos una hipermetropía significativa. Y bueno, esto era lo que les traía el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía, has hecho un excelente trabajo haciendo una revisión más que completa de este tema tan extenso. Simplemente puntualizar que a pesar de todos estos esfuerzos que se han hecho en el desarrollo de biómetros, o sea, tecnología, desarrollo de nuevas fórmulas, eh, la posibilidad de que un paciente refractivamente quede entre más o menos 0,5 de la metropía, como lo mostraste, no va más allá del 80-83%. Es decir, que hay muchas cosas en el futuro que podrán venir para determinar mejores mediciones, mejores reglas biométricas, etcétera, y poder acercarnos pues a ese anhelado 100%. Yo creo que nunca vamos a llegar allá, obviamente nada en la vida es hasta allá, pero el esfuerzo debe ser para procurar tener el mejor resultado refractivo en cada paciente que operemos. Por eso hacer énfasis en cosas sueltas que podemos tomar de lo expuesto. Siempre una biometría se debe hacer en ambos ojos, así vayamos a operar solamente un ojo por alguna condición especial. Siempre el ejercicio de evaluar la biometría, el cálculo del lente, debe hacerse con tiempo, de manera que podamos elegir cuáles son las reglas biométricas que más se ajustan a esa situación especial. Si hay indicación de repetir una biometría, siempre debemos calcular el lente alterno, es decir, en caso de que no podamos introducir ese lente en la bolsa, tener el lente secundario para implantación en sulcus,
u otra técnica de acuerdo a lo que se pueda prever, pero antes de la cirugía. En pleno siglo XXI no es infrecuente ver eh, cirujanos que llegan al quirófano y simplemente cogen el papel de la biometría, ¿sí? Y eh, este es el lente que elijo. No, no hay ese, sino el X o el Y. Ah, bueno, entonces vámonos. Es un ejemplo de cómo este ejercicio debe ser indispensable hacerlo de manera cuidadosa antes de la cirugía. Existen hoy, para facilitarnos la vida, herramientas en donde podemos aplicar simultáneamente muchas de estas fórmulas. Por ejemplo, tenemos la página de ESCARS, del cálculo de lentes intraoculares, en donde simplemente poniendo los datos del paciente podemos tener la predicción con más o menos 7 fórmulas de última generación. Así que los invito a que utilicen esta herramienta. Están desarrollando en esa página actualmente el cálculo de lentes en pacientes post cirugía refractiva. Existe ya en la página de ASCARS para el cálculo de lentes después de cirugía refractiva, que son herramientas que siempre debemos consultar. Quisiera saber si hay alguna intervención por parte del público, algún comentario. Buenos días a todos. No Adelante, felicitar, Gerson. gracias doctora, y no para felicitar a Estefanía por la presentación, porque es un tema realmente extenso y logró eh, exponerlo de una forma muy clara, muy concreta. Eh, eh, yo creo que ya todo está dicho, pero yo lo que le sugiero a los residentes es que comiencen a usar las fórmulas de inteligencia artificial que están son de muy fácil uso en la web, ¿sí? Se encuentran. Entonces, que comiencen a jugar, y como yo digo, a cacharrearle a las fórmulas. Cuando reciban una biometría, entren a las fórmulas como la de Barrett, como que es la más conocida, la Barrett 2, Universal 2, la superfórmula Solver, ¿sí? Y la de ESCAR que acaba de nombrar la doctora, que nos ha facilitado mucho la vida, porque yo anteriormente hacía una por una y yo me podía llevar 1 hora, 2 horas, Por tiempo. porque a mí me gusta hacerlas todas, ¿sí? No es necesario hacerlas todas, pero pues yo les recomiendo que lo hagan, sobre todo cuando uno está aprendiendo, porque eso le ayuda a uno a entender muchas cosas y comparar las fórmulas, ¿no? Durante estos años, pues que yo, cuando llegó, fueron llegando las fórmulas de inteligencia artificial, yo comencé a usarlas y a jugar con ellas y pues lo que he llegado a la conclusión hoy en día es que Barrett sigue siendo una fórmula muy buena, ¿sí? Creo que es con la que mejor me ha ido. Sin embargo, las hago todo. Yo diseñé un cuadrito de Excel donde yo hago incluso, coloco todos los datos de cada uno de los resultados para metropía de cada fórmula y hago una media y un promedio. Eso también me ayuda mucho a escoger. Hago equivalente esférico, que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en los pacientes de pronto que no tenemos la oportunidad de ponerle un lente tórico, ¿no? Que ese es otro tema, pues otra clase, ¿no? De cómo elegir un lente tórico hoy en día, sobre todo pues, en el avance de la tecnología en los lentes intraoculares. Pues lo de cirugía refractiva previa es algo que ya los residentes tienen que ir estudiando y leyendo porque es que ese es el futuro. Cuando yo era residente, lo que me comenzó a llegar eran los pacientes por queratotomía radial. O sea, ya eran pacientes que llevaban 20 años porque es que la queratotomía radial tiene 40 años de que se comenzó a usar. Y en esa época nadie sabía cómo hacer esos cálculos y ni siquiera mis profesores tenían experiencia porque es lo que comenzamos a ver nosotros hoy en día. Bueno, ya han pasado algunos años, pero
que no sabíamos cómo hacer un cálculo o no teníamos tantas herramientas como las tenemos hoy, ¿sí? Nosotros comenzamos junto con el doctor Arce con el Orbiscan 2, porque el Orbiscan 2 era el primer equipo que comenzó a mostrarnos la cara posterior. Anteriormente no la conocíamos. Entonces, los cálculos pues perdían mucha exactitud. Entonces, no nos daba el dato exacto como nos lo da hoy en día el Galilei o el Pentacam y otros equipos que nos muestran la cara posterior, sino que nos tocaba irnos a los mapas de curvatura posterior del Orbiscan y comenzar a medir con el mouse, llevar la crucecita y el equipo nos iba dando una cifra. Y ahí fue donde descubrimos pues que las áreas mejor eran entre las 2 y las 4 milímetros de diámetro, que eran donde daba el poder más cercano a la realidad de pacientes con cirugía refractiva. Eso es un trabajo que está publicado y ese trabajo dio pie para crear los mapas de poder, el Mean Power Total del Galilei, ¿sí? Que hoy en día pues también hay que tener en cuenta en los cálculos del lente intraocular. Muy importante que ustedes conozcan el equipo con el que están trabajando en sus clínicas. Por ejemplo, nosotros acá trabajamos con el Argus, pero trabajamos inicialmente cuando llegué, era el IOL Master 500, que Así no es. tenía sino las fórmulas de tercera generación. Entonces cogíamos y no nos daba los datos del grosor del cristalino, ni el central corneal no lo daba, no nos daba las variables porque no las necesitaba, porque no tenía las fórmulas de cuarta generación. Pero sí nos daba para cirugía refractiva el Haggis L, que funcionaba muy bien, que hoy en día no lo usamos porque pasamos al Lenstar. El Lenstar tenía el Chamas y el Barrett, Trucay, también me pareció un gran equipo, un excelente equipo. Y pues ahorita que estamos con el Argos pues solo funciona con el Barrett, aunque nos da la oportunidad, si queremos, pedir las fórmulas que nosotros queramos, que también se pueden incorporar, pero digamos que la fórmula de base del Argos es el Barrett. Nos da la oportunidad, el Argos no tiene la capacidad, no tiene no nos da el dato de la cara posterior, como nos lo da el IOL Master 700 o el 900, que ya tiene en cuenta ese dato, lo mide, pero nosotros se lo podemos incorporar tomando los datos del Galilei, por ejemplo, que es el equipo que nosotros tenemos hoy en día aquí. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? A conocer el equipo, bajar allá al biómetro, aprender a cómo se hace una biometría. Allá está María Virginia, aquí en la clínica, que tienen una técnica que tienen mucha experiencia y que ellas, ustedes pueden sentarse, tomarse una biometría, ver qué es lo que el paciente siente cuando le toman la biometría, las dificultades que a veces se presentan técnicas al hacer una biometría. A veces no es fácil en un paciente de edad que no fija, que tiene catarata avanzada. Eh, Otra cosa, no olvidarlo de que cuando yo recibo un paciente de catarata, no olviden la película lagrimal. Entonces, los pacientes, antes de pedirle la biometría y hacerle las topografías o la tomografía de córnea, pues mejorar primero esa película lagrimal porque ahí va, van los primeros errores biométricos. Acuérdense que la película lagrimal es el primer lente del ojo, ¿sí? Entre menos factores tengamos de error, mejor. ¿Listo? Vamos a tener más exactitud. Y sí, las fórmulas que están avanzando, pues ya se está hablando incluso del TIL, del lente intraocular. Pues me han llegado colegas que me preguntan, porque hay un equipo, creo que es en Colsanitas, que da el TIL. Entonces llegan preocupados porque les reportan que el TIL está aumentado y que eso les puede generar coma o un error en el cálculo, ¿no? Entonces, pues lo que el doctor Flicker, de Costa Rica, que es el creador de Panacea, nos dio en una charla hace poco en un congreso de Corneal Day, el año pasado, si no estoy mal, pues este año ya ni recuerdo, pero
él nos hablaba de que todavía no hay, aunque él lo está incluyendo en Panacea, todavía no hay un equipo confiable que nos permita poner ese dato, pero muy seguramente ya hay equipos que lo están midiendo, no sé, hay que esperar trabajos que nos muestren si realmente esa variable nos va a ayudar a tener todavía más exactitud para el cálculo del lente. Bueno, eso era lo que les quería Correcto. como Gracias, aportar. Gerson. Incluso con el MS-39 también podemos medir el tilt, ¿no? Lo que no se sabe es qué significancia tenga realmente como variable importante para el cálculo final. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Estefanía. Gracias, Gerson, por tus invaluables conceptos. Eh, Importante también recordar que el primer ojo es el maestro del segundo. Cuando ustedes analizan el resultado refractivo del primer ojo después de haberlo operado, van a ir con mucha mayor confianza eligiendo la fórmula biométrica que más se acercó al resultado esperado para calcular el lente del segundo. Tener esto en cuenta. La próxima semana, por ser Semana Santa, no vamos a tener la sesión. La retomaremos el día 23 de abril, en donde vamos a hacer en las siguientes dos sesiones, o sea, 23 y 30 de abril, la descripción de la técnica de pacoemulsificación paso a paso, complicaciones, cómo evitarlas y cómo solucionarlas. Eh, Como es digamos, un tema bastante extenso, la primera sesión va a estar a cargo del doctor Juan Jojoa y la segunda sesión, la continuación, estará a cargo de la doctora Estefanía Muñoz. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Estefanía, por el excelente tema y que tengan un feliz día. Gracias, feliz día para todos.